Aupa, ¿qué tal? Vamos a ver un tema muy interesante, bueno, como siempre, que se denomina for response. Es una orden, pues, que está aquí escondida y que yo creo que mucha gente no conoce su utilización, su uso. Pues es muy interesante, porque permite hacer cálculos de respuesta forzada, cálculos dinámicos de respuesta en el dominio de la frecuencia. Voy a explicaros cómo funciona y cómo se utiliza esta orden. Bueno, lo primero, lo interesante, es que esta orden funciona en CMAP. No requiere ningún tipo de licencia de solver. Los requisitos es disponer de una base de datos de cálculos de frecuencias, de, como se llama, las Normal Mode Eigenvalues, un cálculo de valores propios. Bueno, pues aquí tenemos esta estructura, es una geometría de un soporte, un bracket, tiene un motor acoplado, este motor se modeliza como un elemento masa colocado en su centro de gravedad, ahí lo veis, unido al bracket con elementos RB3, el bracket de soporte está sujeto a la base con elementos RB2, una spider, que el nodo central está articulado, 1, 2, 3, así, simula un tornillo, simula una unión atornillada, articulada. Vamos a quitar de los elementos rígidos el símbolo, ya veis, plop, simbolito, plop, ya está, desaparece. Tiene una carga aplicada, una carga unitaria, para calcular la respuesta de la estructura bajo esta carga unitaria. Esa respuesta es en el campo de la frecuencia. Es un cálculo que se denomina un for response. Bueno, pues entonces, las exigencias ya hemos dicho que es tener un cálculo de valores propios. Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, si animamos el modo 1, ahí se ve la respuesta, pues digamos la animación del modo, pues es un modo de flexión. El modo 2, modo 3, en fin, diferentes modos. El modo 1 tiene 40 Hz. 40 Hz es una frecuencia, bueno, bastante elevada. Es una estructura bastante rígida. Cuando hacemos un cálculo de frecuencias, pues Nastran calcula lo que se denomina los factores de participación de la masa. Esta información es muy interesante. Permite ver, aquí he ploteado ahora lo que es la suma de masa. La suma de masa modal, modo a modo. El modo 1, bueno, pues ahí tenéis el modo 1, T1, en verde, pues en la dirección del eje X, por aquí un pelín así arriba, eso es, para que veamos ahí la estructura, el eje X, la dirección de esta, pues tiene nada, con el modo 1 no captura nada de masa. Modo 2 tampoco, el modo 3, en el eje X, modo 3, plop, hacemos un anime del modo 3, ahí se ve muy bien, en el eje X es donde captura la máxima masa, está por encima del 90%. En la dirección del eje Y, el eje Y es la azul, ahí va, mira, pues con el modo 1 ya estamos casi en el 90%. Modo 1, ahí vemos. En la dirección del eje Y, el movimiento es total. El modo 1 captura prácticamente el 90%. Nada, con el modo 2 aumenta un pelín el eje Y, un pelín, pero ya el resto de modos ya se mantiene con casi un 100%. Y en el rojo, en el eje Z, el eje vertical,
Pues en modo 1 nada, modo 2 un pelín. Pues sí, en efecto, ahí se ve, en Z. Bueno, pues esto es el factor de participación modal. Esta es la suma y también podemos ver la fracción. La fracción, frac, x y z, so. Ahí tenéis, pues nada, lo mismo. Pues la fracción de masa, pues en el modo 1 es en azul, que es el eje Y. Modo 1. Modo 1 es el más importante. Y como justo vamos a aplicar una carga en la dirección del eje Y, queremos ver cómo se comporta el centro de gravedad del motor aplicando una situación unitaria en la dirección del eje Y. Queremos ver la respuesta, la respuesta dinámica, el desplazamiento en el eje Y del motor. Podemos ver todos, desplazamientos en X y Z, aceleraciones, en fin, ver todo. Pero hecho uno, hecho lo demás. ¿Vale? Pues esto es la explicación sobre el tema del Modal Mass Participation Factor, que es clave, tanto la suma como la fracción. Con esto lo que hacemos, a ver, esto lo interesante, lo que estamos viendo aquí, es que para hacer un cálculo, cualquier tipo de cálculo dinámico, la clave está en capturar, en incluir más o menos modos. La precisión del cálculo pues es función de si hemos metido más o menos modos. Es decir, si hemos capturado más o menos masa. Bueno, la exigencia de cualquier cálculo dinámico que hagamos, debemos considerar por lo menos un 90% de la masa. Bueno, pues ahí veis. Estamos con los 10 primeros modos, estamos ya prácticamente al 100% de la masa. Eso es lo importante. Cuando tengáis que hacer un cálculo dinámico avanzado, cálculo de time history o cualquiera, response spectrum, random vibration, un for response, en fin, cualquier tipo de cálculo dinámico que tengas que hacer, siempre la base se apoya en los modos de vibración, es un cálculo modal, pues la clave está en meter, en capturar por lo menos el 90% de la masa de la estructura en la dirección de la excitación. ¿Vale? Bien, pues entonces esto ya, pues en fin, borramos todo, delete all, porque damos ahora y también borramos las dataseries, delete all, ok. Cerramos esto y vamos a la parte de for response. Bueno, for response requiere eso, que tengamos un set de cargas. Esta carga unitaria, bueno, pues unitaria puede ser la carga real, eso depende de lo que uno quiera. Es carga unitaria, 1 newton en el eje X versus frecuencia, hay que decir una función de frecuencia versus frecuencia. Bueno, ¿y esta función cuál es? Pues bueno, tenemos aquí todas las funciones, delete, borramos todas, dejamos esta, edit. Pues es una función versus frequency. Es una función que define un valor unitario en el rango de frecuencias, un valor de amplitud constante en el rango de frecuencias. Es igual que pongáis entre 0, 1 y 1, 1, da igual, porque en Astran, como es una línea constante, pues la extiende. Si hacemos un cálculo, queremos saber la respuesta en frecuencias entre 0 y 500 Hz. Bueno, pues nos da igual poner entre 0,1 que 0,1000, es lo mismo. Porque en Astran extiende al infinito el campo de frecuencias en función de lo que haga falta. Bueno, pues entonces esa es la historia. Está simple, el problema es sencillo. Se ha utilizado un RB3 para transmitir la carga a la estructura, RB2 en la base y un RB3 con un elemento masa. Ahí tenéis, elemento masa 2,5 kilos. El soporte es de aluminio, de espesor, podemos ver el espesor, el thickness, plop, de 2,5 milímetros. Y eso es todo. Vale, pues vamos allá. Bueno, pues entonces, lo primero, ahí tenemos las frecuencias, queremos conocer la respuesta de este nodo en el rango de frecuencias entre 0 y 500 Hz
a una excitación unitaria, una fuerza ni, PAP, y ver cómo le afecta al centro de gravedad del motor. Pues esto lo hacemos, ese es un tipo de cálculo típico del módulo dinámico avanzado de NX-Nastran, pero también podemos hacer, bueno, cositas interesantes con Model Output for Response. Bueno, pues aquí tenemos. Automáticamente vamos a hacer un delete de todo lo que hemos hecho anteriormente. Nada, delete. Pop, plop, así. Bueno, la primera pregunta. El damping, el amortiguamiento. Bueno, podemos definir un damping estructural o definir un modal damping. Uno u otro. Lo típico es definir un modal damping. O sea, es pues definir el amortiguamiento crítico de la estructura en el dominio de la frecuencia. Si es constante, overall quiere decir que es global, pues si nos dan que es el damping estructural geométrico es 0,04. Bueno, pues nada, pues esto es lo que metemos en ese campo. Y si nos dan el damping estructural, el damping modal damping, pues definimos una curva versus frecuencia, estructural damping versus frequency, y que es viscous, debe ser el critical damping. Tenemos tres tipos de amortiguamientos. El critical damping, bueno, pues aquí definiríamos en el rango de la frecuencia, pues cómo varía el amortiguamiento. Habitualmente también se define, es un valor constante, porque no sabemos cómo varía el damping con los modos de vibración, con la frecuencia. Un 2%, un 3% damping crítico es lo habitual. Bueno, aquí estamos un 0,04, que este es dos veces el damping crítico, el damping, critical damping. Bien, siguiente campo, loading. Esta es la carga unitaria, esta que hemos metido, esta carga es la que, plop, este set de cargas es la que aquí estamos viendo. Y por último, los modos de vibración, los que hemos calculado, aquí los tenemos. Ahí tenemos los modos, son estos mismos. Automáticamente, pop, los tenemos. Vamos a utilizar todos los modos. Y debemos crear la tabla de frecuencias, la lista de frecuencias. ¿Cómo la creamos? Nada, pues damos en crear. Tenemos varios métodos. Lo explico en el blog. Bueno, el más sencillo, el más típico es el primero, 0frec. Y aquí tenemos pues frecuencia 1, frecuencia 2, incremento. Bueno, por ejemplo, pues si queremos barrer el rango de frecuencias entre 5 Hz y 500 Hz con incremento 5, plop, add múltiple, ya tenemos aquí. Ya hemos creado la tabla de frecuencias, la lista de frecuencias. 5, 10, 15, 20 hercios, hasta 500. Hombre, aquí tenemos también interesante capturar justo las frecuencias. Bueno, pues por ejemplo, tenemos entre 40 Hz. Bueno, pues mira, pues desde 35 Hz, añádame, hasta 50, por ejemplo, 50 Hz, incremento 1, pues añádame, plop. Ya tenemos aquí, ahí tenemos, fijaos, ahora tenemos aquí el 35, 36, 37, etc. También por el 301, pues el 300, pues mira, pues en el 300 o 295 a 315, pues incremento 1, ya está. Add. Y por último, hasta que 500, pues 410. Pues, 184 también tenemos 100, pues mira, pues entre 180 a 190, incremento 1, add.
y también pues el 410, pues 400 a 420, incremento 1, add. Bueno, pues así hemos creado una lista de frecuencias, ¿vale? Pero también queremos coger exactamente los modos. Hombre, podemos aquí meter a mano, pues 40.81, podemos meter a mano y add. Ya, pero quiero enseñaros cómo hacerlo de forma más o menos automática. Si damos OK, plap, pues ahí tenemos la lista de frecuencias entre 5 y 500 Hz. Vamos a hacer un preview y ahí tenéis todas las frecuencias. Ya, pero decía que también queríamos que automáticamente nos capturara los modos, exactamente la frecuencia del modo, porque justo ahí es donde voy a tener la máxima respuesta, a esa frecuencia. Vale, pues entonces, si damos en crear, el FREC4 es perfecto. Pues entre 5 y 500 Hz, el number, bueno, pues es el número de frecuencias a meter entre dos pares de modos. Pues uno, nada, no, yo no quiero meter quiero capturar exactamente las frecuencias. Y el spread, nada, cualquier valor, pues 1. Con esta entrada, lo que hacemos es que me capture los modos de vibración, los modos calculados por el solver de elementos finitos, que es cualquiera, sea Nastran, sea cualquiera, y me los añada a la tabla de frecuencias. Pues si damos OK, plap, ya está. Aquí tenemos la FREC4 preview. Bueno, si no activo la de arriba, dejo solamente la FREC4 para que veáis. Preview. Ahí tengo. ¿Veis? Justo las frecuencias coinciden con las calculadas por el solver de elementos finitos. ¿Vale? Y si activo las dos, si hago un preview, aquí tengo toda la tabla. 40, 40.8, 41, 42, 43, 44, etc. ¿Vale? Me ha metido los valores, los modos calculados con las frecuencias que yo le he añadido. De forma, bueno, es una forma simple y sencilla. Bueno, pues de aquí ya nada más. De aquí ya lo que es la definición del For Response Analysis está, damos OK, plap, y aparece la siguiente pantalla, que es definición del output. Antes hemos hecho el input y ahora vamos a definir el output. ¿Qué quieres? ¿Definir output vectors o definir funciones? Bueno, pues a mí me gusta output vectors, es pues definir todo un montón de valores, un montón de valores para plotear en la malla o en los nodos o en los elementos. O funciones, no, a mí me gustan funciones. Vas a ver por qué, porque es una forma rápida. Al final queremos ver funciones. Cálculo dinámico, todo son funciones. Bueno, pues a mí me gustan funciones. ¿Qué quieres ver? ¿La parte real imaginaria o la parte de magnitud y fase? Bueno, pues magnitud y fase. Antes hemos creado un grupo. Bueno, lo he hecho fuera. Un grupo con este nodo. Bueno, pues justamente le he llamado el nodo de respuesta. Este grupo quiero, en vez de calcular resultados en todo el modelo, en nodos o elementos, no, mira, cógeme este nodo, justamente este grupo, pop, en grupo. Puedo elegir grupos, debo crear grupos o un grupo de nodos o un número de nodo, o un grupo de elementos o un número de elementos. Bueno, pues elijo la respuesta justamente en ese nodo. ¿Qué más? ¿Qué quieres seleccionar? ¿Qué quieres calcular? ¿Quieres calcular desplazamientos, velocidades, aceleraciones, reacciones, equation, en fin, etcétera?
tanto en nodos como en elementos. Elementos son tensiones, pues mira, pues yo quiero, en vez de elegir displacement, que me calculará pues el TX, TZ, RX, o sea, traslaciones y rotaciones, no, mira, yo quiero seleccionar por vector. Claro, ahí tengo, pues mira, pues voy a elegir justo el T2. ¿Ves? Aquí tengo todas. Si ponéis displacement, pues te calculará todas las traslaciones y todas las rotaciones. Todos son desplazamientos. Si ponéis aceleración, os calculará pues las aceleraciones lineales y las angulares. Si ponéis las constraints, etc. Bueno, pues en cambio, si ponéis seleccionar por vector, pues vais ya directamente a lo que buscáis, a la T2 Translation. ¿Ok? Y ya está. Pues nada más. Si damos a OK, ¡pam! Empieza a calcular, coge todas las frecuencias, todas, pues ya. El cálculo muy rápido y nos escribe las funciones. En vez de crearnos output sets, nos crea nada, pues la función que la ploteo, so, le digo que no quiero esta, quiero cárgame, tengo aquí ya creadas for response, plap, y ahí está, ahí tenéis, for response. Tenemos nodo 4001, la magnitud y la traslación en el eje T2, que es la T sub I. Y fijaos qué interesante, ¿eh? Bueno, si queréis darle pues, grosor a la... pues que en vez de ser tan finita que sea más gruesa, pues podéis decirle que da doble clic y ponéis el color que más rabia os dé. No sé, un color que más queráis. Pues grosor, plop y OK. Ya tenemos ahí la función. Bueno, pues ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, pues fijaros, 40.81 hercios, justo el modo. Ya sabíamos. Esto es 180 y pico hercios. Esto es 400 y pico hercios. Claro, justo coincide los picos de respuesta con los modos de vibración de la sonora. Y fijaros, la magnitud 0.15 y esto es 0.016, pues la mitad entre probar. O sea que tenemos, si dividís este valor entre esto es 25 veces. Esta es la amplificación dinámica. Este es el cálculo estático. Para la frecuencia 0 tenemos la respuesta del cálculo estático. Pues el cálculo dinámico, 25 veces. Así que, como para fiarse, hay que hacer cálculos dinámicos, chicos. El cálculo dinámico es clave, esencial. Bueno, pues esta es lo que se viene la función de respuesta en frecuencia. Podemos darle la gráfica, podemos darle, pues si queréis, la pasamos al campo logarítmico, char, logarithmic, en el eje X, en el eje Y, logarithmic, apply, pues done. Ahí tenéis la típica gráfica de, se examinan los FRFs, la función de respuesta en frecuencia, que calcula CMAP. Ahí tenéis, es un valiente. Bueno, pues esta función de for response está en model, output, for response. Es muy útil, como dirían los americanos, very handy, o sea, está muy a mano, para poder hacer cálculos rápidos, obtener las funciones de respuesta a frecuencias de cualquier estructura, en cualquier dirección. En fin, no tenéis por qué correr un cálculo dinámico avanzado con NX Nastran, en fin, hacer un... Hombre, ese módulo es fundamental, para hacer cálculo de response spectrum, rate of vibration, en fin, time histories. Esto es está limitado únicamente a aplicar
fuerzas y momentos. No admite aceleraciones, pero está muy bien. Es muy, ya ves, pues muy rápido, muy interesante y realmente potente, sí señor. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Espero que os sea útil, que lo aprovechéis, que le saquéis partido y que nada, cualquier cosa, pues me tenéis a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo. Hasta la próxima.